¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Familia, ¿usted en algún momento ha creído en los viajes en el tiempo? Solamente es una breve pregunta la que le... Pero dos, ¿sería capaz alguien o un grupo selectivo de humanos de poder alterar el tiempo a la conveniencia y a su favor? Número 3, las historias de Caballo de Troya que nos ha venido contando JJ Benítez no pudieran ser de ciencia ficción y a lo mejor fue algo real que sucedió. Usted conoce el caso de Epstein, seguramente, ha de haber escuchado. Así como también he sabido de que se han liberado unos correos electrónicos en donde él hablaba con un grupo de personas sobre una a través de alterar el tiempo, donde él hablaba con ese grupo selectivo de personas de cuáles eran las consecuencias biológicas de poder alterar el tiempo, de cambiar las líneas del... Pues eso y más vamos a analizar el día de hoy. Hazte esta pregunta: ¿por qué antes eras una persona segura, una persona positiva, una persona que tenía una mentalidad diferente y de repente empezaste a sentir como que había una energía que no era tuya, energía de estancamiento, energía de preocupaciones, energía de frustración? Quizá lo que tú andas llevando es la energía sexual de tus exparejas que aún anda prendida en ti. Por eso sientes que esas cosas no son tuyas. O recuerda por un momento cómo eras antes de que conocieras a esa persona y cómo eras después que la dejaste o incluso aún que estás ahora. El mejor regalo este 14 de febrero es limpiarte la energía sexual a ti y a tu pareja. Así que puedes hacerlo este próximo 15 de febrero. Antes de empezar con ello, pues quiero invitarte a que veas mi nuevo canal. Se llama Biografía Cósmica, que es esto donde relato detalle a detalle cómo era mi trabajo con extraterrestres al principio y cómo ha venido cambiando, cuáles son las preparaciones que tuve que tener para ahora sí colaborar con alguien. Y quién sabe, quizá usted en un futuro también puede ser mi colega. Así que puede ir a buscar ese video que ya está disponible martes y viernes, lo sacamos. Así como también, por supuesto, este próximo 15 de febrero vamos a tener la diálisis de la abundancia y la protección. Ahí lo puede ver en los números que acaba de ver a continuación. Ahora sí, familia. Dicho eso, vamos a iniciar con el cuerpo del programa. Jeffrey Epstein, creo que todo mundo ha escuchado hablar de él y si no sabe qué fue lo que hizo, pues bueno, búsquelo porque en este canal no tratamos en sí esa temática. Gracias, mi amor. Pero resulta que empezaron a filtrarse el día de ayer, hace 2 días aproximadamente, por orden judicial, más de medio millón de correos electrónicos, informaciones, videos, fotografías sobre Jeffrey Epstein. Entre esos correos estaba, por ejemplo, este. Decía time travel, viajero del tiempo o viaje en el tiempo. Eso era lo que decía. Lo curioso de todo esto es que había un grupo selecto en los cuales él hablaba de ello, pero eran personas que eran muy poco conocidas dentro de los gobiernos. Fíjate, luego empezó a mandarse otros correos electrónicos
Te voy a mostrar ahora solamente dos. En este otro correo electrónico, él decía, deberíamos de explorar cuáles son las consecuencias biológicas sobre los viajes. Había una serie de documentos en donde planteaba una huida más que de película de ciencia ficción, una posible huida alterando las líneas. Esto empezó a recordarme el programa que se llamaba Looking Glass de la CIA. En ese programa, Looking Glass de la CIA era muy curioso porque decía que ellos habían logrado obtener poder ver hacia el futuro. Pero curiosamente ese programa solo se podía ver hasta el 2012. No se podía ver mucho más allá. Justamente era cuando acababa el calendario maya. En los 80 empezaron a descubrir esa máquina, Looking Glass, donde miraban todos los escenarios posibles. Supuestamente ya no se pudo acceder a más allá del 2012, pero esto fue en el año 80. Es decir, que en estos tiempos probablemente lo pudiera ver. En ese programa te permitía observar qué sucedía cuando alguien alteraba la línea del tiempo. Es decir, que si habían tres opciones, derecha, en medio e izquierda. Tú tomabas por el lado izquierdo qué sucedía y veías todas las consecuencias de lo que sucedía. Y si estabas por el lado derecho, todas las consecuencias que sucedían por el lado derecho. Ibas por en medio también. Es decir, que te permitía saber cuál era el destino y poder tomar una decisión recta. Es más, te voy a contar aquí algo de cuenta. Esto lo escuché en una persona que iba a trabajar con nosotros, pero que venía de el interior de Estados Unidos. Pues él contaba que esta tecnología la habían utilizado con un presidente, con George Bush. La habían utilizado porque necesitaban ganar una vez más la elección para poder dar la pie el seguimiento de guerras que quedaban pendientes. Entonces utilizaron esta tecnología y con esa tecnología es que vieron dónde iban a perder. Vieron cuáles eran los estados que ellos iban a perder, por lo que ellos iban a perder la elección. Entonces, al usar esta tecnología, Bush fue y trabajó precisamente esas ciudades donde a través del programa Looking Glass habían visto que iba a perder. Entonces, esa fue la manera en cómo Bush ganó, dando esa tecnología, viendo dónde es que él iba a perder y trabajar con mayor intensidad ahí para volver a ser reelecto. Ese es un episodio. Pero hay algo todavía mucho más heavy. Esto otro me llama mucho la atención, porque en su momento yo se los había comentado, que en la Tierra paralela existen todos los destinos probables. Existe, por ejemplo, el Marcelo Larín, que no se fue en el tren de la bestia que lleva a Estados Unidos. No existe el que se quedó en México, existe el que se fue a Estados Unidos. Y en esa línea de tiempo me convertí en, probablemente. Existe la otra opción en la que el Marcelo Larín jamás salió de El Salvador y se quedó en El Salvador. Entonces, existe la que conocemos hasta hoy, el Marcelo Larín que se quedó.
llegó a vivir a Suecia, el país donde este próximo 8 de julio vamos a realizar un viaje místico, esotérico, de actualidad, por todo o más bien por los lugares más importantes de Suecia. Que si usted quiere apuntarse, por supuesto que puede hacer números que vio en pantalla. Ahí está todo el paquete bien diseñado para que usted me acompañe a ese viaje turístico, sepa dónde yo agarro también, para que usted también lo haga. Ahora, empezamos a darnos cuenta cómo es que sí hay un grupo que puede llegar a manipular el tiempo. En mi programa, Geografía Cósmica, hablé de los mayas y de ese misterioso grupo puede controlar el tiempo. Ahí lo detallé. Imagínese usted que las nuevas guerras, muchas personas creen que van a venir los ovnis o las naves y van a tirar láser y esto y lo otro. No. La guerra de hoy por hoy es por quién controla el tiempo. El que controle va a controlar absolutamente todo. Entonces, Bush gana esa elección. Pero también quiere decir que los viajes en el tiempo, o sea que, como les hablaba de los escenarios de las tierras paralelas, en esa ocasión, esta persona que venía del gobierno de Estados Unidos, estuvo ahí con nosotros, nos contó otro episodio. Un episodio en los cuales les había comentado de que en la Segunda Guerra Mundial hay episodios en la Tierra Paralela donde gana Alemania. Y Alemania pues termina. Pero resulta que Estados Unidos, junto con otros aliados, alteraron la línea de tiempo. Y la línea de tiempo que nos correspondía a nosotros vivir era la línea de tiempo donde Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial. Mas, sin embargo, los judíos, junto con los estadounidenses, franceses, aceptando los rusos, lograron alterar la línea del tiempo y resulta que perdió en esa línea de tiempo, perdió Alemania, la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque en la primera línea de tiempo iban a extinguir por completo a la gente de Israel. Entonces alteran la línea de tiempo para que ellos eran. Imagínese usted, es esto de la línea del tiempo. Yendo con el caso Epstein, empecé a darme cuenta que había muchas teorías. Una de ellas decía de que Epstein había logrado viajar en el tiempo, que él mismo se había eliminado, así que esa línea de tiempo donde él purgaba una sentencia, solo quedó la línea del tiempo donde él espeluznante. Pero bueno, espero que te haya gustado este programa. Familia, se les quiere y de gratis. Hazte esta pregunta: ¿por qué antes eras una persona segura, una persona positiva, una persona que tenía una mentalidad diferente y de repente empezaste a sentir como que había una energía que no era tuya, energía de estancamiento, energía de preocupaciones, energía de frustración? Quizá lo que tú andas llevando es la energía sexual de tus exparejas que aún anda prendida en ti. Por eso sientes que esas cosas no son tuyas. O recuerda por un momento cómo eras antes de que conocieras a esa persona y cómo eras después que la dejaste, o incluso aún que estás ahora. El mejor regalo este 14 de febrero es limpiarte la energía sexual a ti y a tu pareja. Así que puedes hacerlo este próximo 15 de febrero.